Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Aquí estamos en la televisión pública, en el Festival del Bien Público, la mejor creatividad del mundo para pensar los temas que nos pasan. Y vamos a hablar hoy de consentimiento. Lo vamos a hacer desde la creatividad en sentido amplio, pero primero vamos a la definición en la siguiente placa de consentimiento para saber de qué estamos hablando, para que no quede ninguna duda. El consentimiento sexual debe ser una elección voluntaria y libre para todas las partes implicadas. Guardar silencio o no decir no equivale a consentir. El sexo sin consentimiento es violación. Esta es la definición. Y hay un aspecto legal también para sumar en la siguiente placa respecto al tema del consentimiento. En Argentina, el artículo 119 del Código Penal explica que se debe tener 13 años cumplidos para poder otorgar consentimiento sexual y que éste sea válido ante la ley. Vamos a hablar de este tema también desde la perspectiva legal con una abogada feminista. Vamos a hablar con creativos, con personas especializadas en el tema, para dar cuenta de un tema que se instala fuertemente en la sociedad a partir de movimientos como el Me Too en los Estados Unidos, de la nueva ola feminista en la Argentina, el Ni Una Menos y demás, y la creatividad que es muy clara para manifestar que lo no consentido pertenece a la cultura de la violación. Vamos a empezar con un spot que es clarísimo. Clarísimo como una taza de té. Si todavía estás confundido con lo que es el consentimiento, imagina que en vez de sexo estás ofreciendo una taza de té. Tú dices, hey, ¿te gustaría tomar una taza de té? Y te dicen, ya, qué rico, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces tú sabes que quieren tomar una taza de té. Y si tú dices, hey, ¿te gustaría una taza de té? Y te dicen, ¿sabes que no estoy muy segura? Entonces tú le puedes hacer la taza de té o no. Pero ten en cuenta que probablemente no se la van a tomar. Y si no se la toman, y esta es la parte más importante, no le obligues a tomar la taza de té. No porque la hiciste, tienes el derecho de hacer que se la tomen. Y si dicen, no gracias, entonces no hagas la taza de té en lo absoluto. Simplemente no le hagas té. No obligues a tomar té. No te enojes porque no quieren té. Simplemente no quieren té, ¿ok? Te podrían decir, ya, qué rico. Y cuando el té llega, ya no tienen ganas de tomar té. Seguramente puede ser molesto ya que te has tomado el tiempo de hacer un té, pero no puedes obligar a nadie a tomarse el té. Querían té y ahora no quieren té. Hay personas que cambian de opinión. Desde que uno calienta el agua, saca la bolsa y la sirve. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y aún así no tienes el derecho de obligarlos a que se lo tomen. Si está inconsciente, no le hagas té. Punto. Las personas inconscientes no quieren té y tampoco pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. Ok, probablemente estaban conscientes cuando le preguntaste si querían té y te dijeron que sí. Pero en el tiempo que herviste el agua, sacaste la bolsa y serviste el té, ahora está inconsciente. Deberías dejar el té a un lado, preocuparte que la persona está a salvo y esta es nuevamente la parte importante. No le hagas tomarse el té. Dijo sí antes, pero las personas inconscientes no quieren tomar té. Si alguien te dice si a una taza de té lo empieza a tomar y se desmaya antes de poder terminarlo, no sigas metiéndoselo por la garganta. Deja el té a un lado, preocúpate que esa persona esté bien, porque las personas inconscientes no quieren tomar té. Créeme en esto. Si alguien te dijo que sí a una taza de té el sábado, eso no quiere decir que quiere tomar té todos los días. No quiere que vayas a su casa para hacerles té, obligarles a tomárselo y que les diga, oye, pero sí que hiciste té la semana pasada. O despertarse y que te estén metiendo el té por la garganta y le digas, pero si tú quisiste tomar té anoche. Si eres capaz de entender lo completamente ridículo que es obligar a alguien a tomar té cuando no quieren tomar té, y eres capaz de entender cuando la persona no quiere té, entonces no debiera ser tan difícil entenderlo cuando se trata de sexo. No. Ya sea té o sexo, el consentimiento lo es todo. Bueno, claro, ¿no? Y además parte de lo que es la cultura británica, el té, para que quede el mensaje absolutamente contundente de cara a la sociedad. Y fue realizado para diferentes idiomas en diferentes partes del mundo para que justamente este mensaje tenga la contundencia y la llegada desde lo sencillo, ¿no? Fíjense, esta campaña, el Tea Consent, el consentimiento del té, forma parte de la campaña Consent is Everything. El consentimiento es
todo, del grupo de prevención de la violencia sexual de la policía de Thames Valley. En Gran Bretaña se hizo esta campaña y que marca justamente desde qué lugares se puede hablar, ¿no? Cuando se habla de consentimiento para llegar al público en particular. Vamos a ir ahora a otra campaña que se hizo que tiene que ver con trasladarlo a nuestra cultura, trasladarlo al mate. A ver si con otra metáfora este mensaje bien público llega mejor. El consentimiento es simple como el mate. Imagínate que en lugar de sexo habláramos de mate. Entonces vos preguntás, ¿querés tomar unos mates? Y la otra persona responde, sí, me encantaría tomar unos mates. Entonces ahí sabés que la otra persona quiere mate. Si le preguntás si quiere tomar mate y la otra persona está como, no estoy muy seguro, entonces podés hacer unos mates o no, pero tenés que ser consciente de que la otra persona puede no tomarlo. Y si no lo toma, y esta es la parte importante, no la obligues a tomarlo. No tenés derecho a forzarla a tomar mate. Y si dice, no gracias, no hagas mate. Y ya está, no te enojes con ella por no querer tomar mate. Te lo dejó muy claro, no quiere mate. También podría decirte, sí, muy amable de por tu parte. Y cuando llega el momento se da cuenta de que no quería tomar mate. Es un poco molesto porque hiciste el esfuerzo de hacer mate, pero sigue sin tener la obligación de tomarlo. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda en calentarse una pava de agua. Y si está inconsciente, no le hagas mate. Las personas inconscientes no quieren mate y no pueden responder a la pregunta, ¿querés mate? Y si cuando estaban conscientes te dijeron que sí querían, pero mientras calentabas el agua se quedaron inconscientes, ahora tu deber es tirar el agua y asegurarte de que estén bien. Si entendiste hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a tomar mate cuando no quiere, ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? Es lo mismo con el sexo. Bueno, versión local, versión para que la entiendan argentinos y argentinas, fundamentalmente argentinos. Pero vamos a volver a hablar del Me Too, de los movimientos feministas en los Estados Unidos, que generaron la posibilidad de que efectivamente se empezara a hablar del consentimiento a partir de diferentes discusiones que se daban, por ejemplo, en el cine. Cuando se estrenó la película famosa, exitosa, a partir de un libro bestseller, 50 sombras de Grey, se hablaba y se preguntaban muchas personas cuánto había allí de consentido y cuánto no. Bueno, a partir de este elemento se hizo una campaña que son las 50 sombras del no, que utiliza esa intertextualidad para hablar de un tema que llega y tiene que llegar a todos y a todas. She was holding her breath for what seemed like hours. You were holding your tongue. You were making a mess as her body cowered. You're a hole in her lung. Save her, save her.
Bueno, interesante tomar elementos vinculados a la cultura popular, porque en definitiva es esta película para hablar de lo que está en el fondo y a veces no se menciona. La campaña es australiana, aquí tenemos los datos técnicos de lo que acabamos de compartir, 50 sombras del no, el proyecto Consent, que quiere decir consentimiento, que es justamente el tema del programa de hoy, realizada en Australia en el año 2018, la agencia es de Otto Empire y los formatos son spots, también hay un desarrollo en redes sociales y hay hasta remeras que lo veíamos recién justamente en las protagonistas. El objetivo de la campaña, eliminar las dudas que hay alrededor del consentimiento, concientizando sobre todas las posibles formas de decir no, que existen y que generalmente son ignoradas. Después vamos a retomar este tema también desde la perspectiva legal, pero invito a que me acompañen al living porque tenemos a nuestros invitados que nos van a ayudar a pensar de este tema desde diferentes perspectivas. Está con nosotros Luis Ángel Dávalos, que es psicólogo especializado en masculinidades. Bienvenido, Luis. Gracias. Muchas gracias. Y una habitué del programa, creadora de Publicitarias ARG, creadora y cofundadora de la agencia hermana con perspectiva de género, Melanie Tobal. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. En la Argentina veíamos el spot del mate, por ejemplo, ¿no? ¿Cuán necesario es que estos temas, que son incómodos, son tabúes, a veces no están tanto presentes socialmente en el debate como desearíamos, sean cercanos en la comunicación? Es decir, hablen de algo que vos tenés sobre la mesa. A mí me parece que ese tipo de recursos creativos están muy buenos porque te lo lleva a un nivel de exageración en el que realmente terminas viendo lo ridículo que es. Y cuando se trabaja con masculinidades, y bueno, acá podremos hablar mucho más de masculinidades, ¿no? Pero cuando se trabaja con masculinidades hay una cuestión que es que, por lo menos yo en los últimos años trabajando desde Publicitarias y desde Hermana, lo que he visto y he detectado es que las campañas por ahí más serias y más solemnes, como que van más hacia el interpelar sobre lo que está mal y lo que estás haciendo mal, generan cierta barrera en las masculinidades. O sea, levantar el dedo puede ser a los efectos de cambiar un problema que quizás te invito a pensar, ¿no? El lugar. Sí, porque directamente cierran los oídos. Claro. Entonces, cuando se usan metáforas o se usa humor, muchas veces se termina llegando mucho más el mensaje a públicos por ahí más difíciles, ¿no? Porque las mujeres y diversidades hemos vivido mucho este tipo de cuestiones. No hay nada que le tengan que contar. Y los varones cis, no. Entonces, por ahí es como que estos recursos sirven para abrir las puertas. Total. Luis, en relación a la mirada especializada en masculinidades, pero sobre todo como psicólogo, ¿funciona esto? ¿Sirve? Esta campaña me refiero, ¿no? Es un gran tema. Sí, sirve muchísimo, porque en particular esta campaña además recorre distintos puntos y de una manera maravillosa desde mi punto de vista, de qué es el consentimiento, que tiene que ver con que tiene que ser informado, tiene que ser libre, tiene que ser reversible, tiene que ser específico. Estas características están muy bien mostradas en la campaña y me parece que, como recién decías, no apela a la acusación, sino a la reflexión. Claro. Y esto es sumamente importante. A ver, me gustaría que amplíes ese aspecto. Claro, porque en general cuando trabajamos con masculinidades lo que podemos observar es que hay en un primer momento una gran resistencia, producto de confusión, enojo, distintas situaciones a partir de las cuales muchos varones se sienten acusados, se sienten interpelados y dicen, pero yo no soy ese violento, yo no soy un violador, ¿no? Cuando hace poco con el tema de la violación grupal en Palermo aparecía en redes sociales, no son animales, no son enfermos, son varones, muchos varones retrucaban diciendo, bueno, yo soy varón, pero no soy violador. Ok, está bien, lo sabemos, la gran mayoría no, pero ¿qué hay en el ser varón o qué hay en la masculinidad, en esa construcción social que hace que esté mucho más facilitada la violencia, esté mucho más facilitado el abuso? Una pregunta más me parece sumamente interesante porque acá el cambio es desde los varones, indudablemente, ¿no? Lo decía recién Melanie. Hay socialmente, digo, consultorio, conferencias, digo, en tu red en general sobre el tema masculinidades desde la psicología, ¿hay permeabilidad a empezar a revisar, a empezar a modificar? ¿Ves que esto empieza lentamente a decir, bueno,
hay que meterse con esto, digo, desde los varones concretamente. Sí, afortunadamente lo hay. Es reciente, es incipiente. Claro, hasta la palabra socialmente consentimiento, una palabra que no se usaba antes. O sea, hasta ahí es el problema, ¿no? No solo eso, sino que cuando hablamos social, cuando yo cuento que me especializo en masculinidades, muchas veces me dicen, ¿qué es eso? ¿No? O sea, es bastante reciente todo lo que tiene que ver con estudios y trabajos sobre masculinidades. Pero hay, a pesar de muchas resistencias, un incipiente empezar a reflexionar y a tomar conciencia de que es con los varones con quienes se hace este cambio. Bien, ahora vamos a seguir hablando con los dos porque es muy interesante escucharlos con lo complementario, ¿no? que tienen sus miradas. Vamos a profundizar un poquito en esta campaña última que veíamos, vamos a más detalles de la campaña y sigue la conversación. A woman who says Aziz Ansari allegedly sexually assaulted her. You had an unpleasant date and you did not leave. That is on you. What is a nonverbal cue? This may be something that young women discuss. He kept trying, he kept persisting. But she didn't say no. Una sola publicación en Facebook impulsó a mujeres a compartir una situación en la que dijeron no y fueron ignoradas. En solo horas, cientos de mensajes fueron recibidos. 50 testimonios reales fueron impresos en remeras, en 50 tonos de gris, para venderse online. En el Día Internacional de la Mujer en 2018, 50 influencers se comprometieron a subir una foto usando las remeras. Entre ellas, actrices de Hollywood, políticas, activistas, modelos, músicas, comediantes, escritoras, CEOs y DJs. Cada persona fue una elección poderosa para llegar a millones de seguidores. La respuesta fue inmediata. Una página web de ropa había impulsado una conversación global. Con cada remera vendida se recaudó plata para la campaña educativa Proyecto Consentimiento. Los pedidos de remeras personalizados fueron hechos por aquellas que querían declarar su propio Shade of No, tono de no. Un spot fue lanzado ese mismo día y provocó una respuesta aún mayor. Millones han hecho imposible ignorar la declaración de 50 mujeres, pero fue cuando los hombres se sumaron a la campaña, usando y compartiendo socialmente las camisetas, cuando se pudo sentir el impacto real del cambio de actitud. Más países están impulsando sus propias conversaciones para educar a hombres y mujeres sobre cómo es realmente el consentimiento. No, no es la única manera de decir que no. No, no es la única manera de decir que no. Este juego de palabras, pero que es claro en el mensaje. La síntesis es muy fundamental, Melanie, si uno piensa en publicidad, ¿no? No explicar a veces de más porque quizás el mensaje no llega, ¿no? Sí, es súper importante la síntesis. Por eso también se han generado un montón de frases que terminan calando muy fuerte en la sociedad. Pero a veces sí creo que, si bien tenemos que sintetizar en mensajes de muy corta duración, podemos darle profundidad por otro lado. Claro. Y que no se nos escapen ciertas cosas. A mí, por ejemplo, con el spot de 50 sombras, sí, que recién veíamos, lo que me pasaba era que, si lo veo desde la perspectiva de género, se me escapan algunas cosas porque hay escenas revictimizantes, ¿no? Entonces, si pensamos en lo que estamos viendo, está buenísima la sintetización, está buenísimo el visibilizar todas estas excusas que ponen las mujeres para poder salir de situaciones violentas. Pero por otro lado, estamos mostrando ciertas situaciones, ¿no?, que si vos sufriste violencia sexual, te llevan a ese momento. Exacto. Claro. Y también hay como cierta construcción del estereotipo de víctima, claro, que eso es muy importante y por ahora no lo vi muy bien trabajado a nivel publicidad en general, ¿no? Que son estas cuestiones que después se ven cuando pasamos al ámbito judicial o cuando recurrimos a ciertos recursos, que es esta cosa de... Ay, bueno, pero si la violaron, ¿por qué después se fue de vacaciones? ¿No? Exacto, ¿por qué puede mostrarse como una mujer deseante? Es muy delicado lo que marca Melanie, ¿no? No revictimizar.
Absolutamente. Y coincido con Melanie en que hay escenas que claramente remiten a una revictimización, ¿sí? Ahora, es interesante esta campaña en el sentido de haber también traído nuevamente esta cuestión de los grises en medio de el consentimiento, que es lo que intenta muchas veces desde la mirada masculina, es donde se intenta poner foco desde la mirada masculina, ¿no? Entonces, poder pensar, no hay grises. El no es no, el sí es sí, y es tan sencillo como eso. Todo lo demás tiene que ver con interpretaciones que tienden a dejar a la víctima, sea una mujer o sean disidencias, en un lugar donde se lo merece. De hecho, sumo, ¿no? Porque ya que es un programa de creatividad, desde la cual hablamos de temas tan importantes como este, falta también publicidad sobre las víctimas cuando son disidencias. Hablamos de la mujer cis y no se está hablando de esto. Quizás la publicidad en algún tiempo empiece a marcar ese punto que está necesario. Los invito y las invito a ver ahora la primera de las piezas de una campaña que apela a un sentido del humor, pero también habla del consentimiento, creo, ahora dirán ellos cómo lo ven, con gran capacidad de síntesis y gran capacidad creativa. Wow, that is a beautiful cake. Did you make it? I did. We're just getting ready to roll it out. It looks so delicious. Thank you. It was actually my idea to match the icing with the piping on the groom's pants. My cake! Shh! You do know there's a reception going on right now. Why would you do this? Oh, come on. You knew what you were doing. You were the one that made it so tempting. Tahitian vanilla icing and pretty little flowers. It's like you were begging me to taste it. You had no right to touch that. Oh my God. And now you're making me out to be the bad guy? Okay. Is this your caterer? He's a real cake tease. What a special day. Bueno, a mí me parece fantástica. Ahora nos van a decir ellos qué piensan nuestros invitados esta campaña en el sentido de la metáfora, como nadie se queda afuera. Vamos a los datos técnicos. La campaña se llama Es ilógico, es del año 2017 y el autor es It's on Us. ¿Qué quiere decir It's on Us? Depende de nosotros, ¿no? Como si no pasa por terceras personas, depende de cada uno y una de nosotros el cambio, ¿no? Es estadounidense, es de la agencia 101 North Marketing. Son videos, son spots, y el objetivo es mostrar que la lógica de culpabilizar a las víctimas de abuso sexual es ilógica y absurda y solo genera daño, pues provoca que sean muy pocas las que se animen a denunciar. De esto está hablando la campaña, que va a tener otras piezas, pero te escucho, Melanie, ¿qué pensás? A mí esta sí, me parece fantástica, y si tuviese que dar un ejemplo de un buen abordaje de estos temas, sí. Esta me parece un gran, digamos, una gran campaña desde muchos aspectos, ¿no? O sea, el recurso del humor, sí, que te abre puertas, la síntesis. Está el no hay varón ninguna situación en el lugar de la mujer. Eso me parece interesante, sí, ¿no? Eso es súper interesante. Y además lo que me gusta es que no tiene que recurrir a golpes bajos. Claro. Y esto es súper importante con estos temas y trabajando con agencias desde adentro en publicitarias, nos pasa mucho que cuando llegan las fechas importantes, tipo 8M, 25 de noviembre, etcétera, sí, no paramos de recibir piezas de mujeres con moretones, ¿no? Claro. De situaciones de forcejeo. ¿Y ustedes consideran que no va por ahí? Claramente no. Okay. No, totalmente. Y esto me parece una re linda manera de mostrarles a las agencias de que se pueden abordar estos temas, sí, sin recurrir a golpes bajos, a revictimizar, abriendo puertas para generar debates, ¿no? Claro. Y poniendo a las personas en el lugar que deberían estar, ¿no? Claro, interesante. Subrayo, Luis, como psicólogo, este aspecto para mí no menor, que es el varón el que está por un momento en el lugar de la mujer en esta publicidad, ¿no? Él es el avasallado. Obviamente, estamos hablando metafóricamente porque hay una torta, no hay una vejación sexual, pero digo, la operación que hace el spot, ¿qué te parece? Me parece excelente.
Me parece muy bueno. Me recordaba a un corto y luego un largo que se hizo, creo que en Francia, que se llama No soy un hombre fácil, ¿no? Que invierte también, ¿no? Pone a un hombre en el lugar de la mujer en situaciones cotidianas de acoso y de distintas violencias. Y también me parece muy importante este aspecto donde el spot rescata esta cuestión tantas veces oída de que, bueno, me provocó, ¿no? Esta torta me está provocando, ¿por qué no voy a ir a pegarle el manotazo? Cuando la actriz le dice, vos me lo estabas rogando, ¿no? Esta campaña tiene otras piezas que también son muy efectivas. Vamos a compartir. I find this neo-cynical piece both repellent and appealing. This is the best representation of conceptual unity I've ever seen. Excuse me? No touching the art, please. Oh my God, you were so funny. Ma'am, please, stop touching the art. It's okay, we know what you're doing. Yeah, we know you have to say no for appearance's sake, but you really mean yes. Put your cell We're gonna phone need out, some girl. help down here. Oh, he's calling a friend. Oh, I told you he was into it. Get in there. You're gonna look great in my bedroom. Ooh, I'm gonna come. What are you doing? Oh, I don't know, might be number 2, but we'll see. Ma'am, you have to stop what you're doing right now. I can't just stop it. I'll get a bladder infection. You need to leave right now or I'm gonna call the cops. Dude, what's your problem? I come in here with a biological urge that I can't be expected to control. You've got everything just out on display, super proud to show off what you got, and then you're shocked when I come in here and let nature run its course? Really? Okay. Don't do that. You know what? Next time, get your signals straight. Oh my God. Interesante, ¿no? Cuando el humor pone con esa agudeza que tiene el humor. A veces no hay otros recursos, pero ahí al psicólogo, que el humor para algunas barreras que se caigan, ¿no? Y que llegue el mensaje. Acá hay varios elementos, sobre todo creo que en esta última. Fundamentalmente, acá se dice, no me diste las señales correctas. Gran tema, ¿no? Súper. Y además es muy interesante, bueno, nuevamente, ¿no? Los varones en el lugar donde habitualmente repite la campaña, exactamente. Esa estructura, sí. Y también esta idea de se trata de una necesidad y entonces se impone mi necesidad. En este caso, una necesidad biológica. Bueno, se impone mi necesidad por sobre cualquier otra consideración. Un argumento que incluso a veces juezas y jueces también sostienen. Es verdad, importante decirlo. Melanie, ¿llega esto a los varones? ¿Desde este lugar puede llegar a los varones? Yo creo que sí. Acá ya entra toda la cadena publicitaria, ¿no? De cómo se pauta, cómo se distribuye, que es muy importante porque siempre hablamos desde lo creativo. Sí, sí. Pero es súper importante trabajar la perspectiva de género desde toda la cadena de valor. Porque si estas piezas que están buenísimas llegan solo a nuestros círculos, se queda ahí, claro, ¿no? Porque somos personas que ya nos estamos cuestionando, que ya nos empezamos a formar en muchos temas, nos hemos formado mucho en estos temas, ¿no? Pero acá está, digamos, me parece que entra una parte muy importante que es cómo hacemos que esto llega a los varones. Y sobre la creatividad, una de las cosas que me parece súper destacable de esto es la redacción. Que cuando les hablamos a públicos, ¿no? Si hablamos de públicos difíciles y demás, o poco permeables a estas cuestiones, es súper importante que los diálogos tengan que ver y reflejen tal cual diálogos cotidianos, ¿no? Y todas estas son frases que hemos escuchado, que hemos visto, ¿no? Entonces es muy fácil reflejarse en esa situación, porque a veces se hablan de estos temas, pero si esto se hubiese construido usando frases
que por ahí suenan como medio forzadas o impostadas, ¿no? O lejanas, ¿no? Lejanas, Sí. exacto. Ahí, de nuevo, ¿no? Entramos como en una cuestión de la lejanía. Claro, claro. El camino es buenas campañas para que el debate empiece entre varones. ¿Es por ahí el cambio? Bueno, a ver, un poco... es una cuestión bien compleja donde las estrategias deberían ir por distintos lugares. Estas campañas me parecen sumamente importantes. Adhiero a lo que decía Melanie, tienen que estar en un lenguaje no académico, un lenguaje cotidiano donde los destinatarios, en este caso varones destinatarios, se sientan interpelados, no acusados, pero sí invitados a la reflexión. Claro, claro. Y son necesarias muchas otras acciones. Afortunadamente, en la actualidad y a partir de la creación del Ministerio de Mujeres, hay áreas de masculinidades en los distintos municipios, a lo largo y a lo ancho del país. Hacer territorio. En el territorio, y a partir de ahí se implementan distintas estrategias para la promoción de... Podemos llamarle nuevas masculinidades, buenas masculinidades, de distintas maneras. Bien. Esto es muy discutible, pero en definitiva lo importante es que se inicien estas acciones. Claro. A los dos muchísimas gracias. Gracias. Un placer haberlos recibido. Bueno, continuamos en el programa y ahora vamos a conocer algunos detalles de cómo fue el armado de esta campaña tan interesante y tan bien valorada por nuestros invitados en este tape que vamos a compartir ahora. Women are victims of violence all the time. Should have guns. And they could, well, maybe that or make better decisions. She is leaving her home at 1 a.m. in the morning, and nobody forced her to drink. If it's a legitimate rape, the female body has ways to try to shut that whole thing down. La campaña se viralizó ganando millones de impresiones en todo el mundo. Fue cubierta por los principales medios de comunicación de los Estados Unidos, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Australia. Numerosas universidades incorporaron la campaña en sus programas obligatorios de capacitación en conducta sexual. Y cuando el movimiento Me Too comenzó a ganar fuerza, la campaña It's Illogical fue difundida por líderes del movimiento en muchas industrias, incluidas Rose McGowan, Amber Rose, Cindy Gallop, Alanis Morissette y Kara Swisher. Esto mostró que la lógica de culpar a la víctima es simplemente ilógica. Y ahora vamos a hablar de la creatividad, pero desde la ficción, desde las películas, desde las series. Todo lo que se generó con el Me Too en los Estados Unidos tuvo diferentes producciones que vamos a repasar de la siguiente manera. A partir de la denuncia de acoso sexual contra el productor de cine estadounidense Harvey Weinstein y el posterior movimiento Me Too, la industria audiovisual convirtió al acoso y al abuso sexual en la estrella de decenas de producciones para el cine y la televisión. The Loudest Voice, la voz más alta, es la serie que narra el ascenso y la caída de Roger Ailes, el fundador y presidente de la cadena Fox News. Protagonizada por Russell Crowe, Sienna Miller y Naomi Watts, cuenta cómo la cabeza pensante detrás de las primeras grandes fake news de este siglo fue además un hombre que utilizaba su poder para manipular a la sociedad, a la clase política y abusar sexualmente de trabajadoras de la cadena de noticias. La historia también tiene su versión fílmica en Bombshell, película protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie. Sin embargo, es en la reciente producción de Netflix Anatomía de un escándalo que el tema del consentimiento es el eje central de la historia. This case concerns an event that took place between two individuals, James Whitehouse, the defendant, and a young woman named Olivia Litton. La miniserie narra la historia de James Whitehouse, ministro británico, acusado de violación por una ex amante una vez terminada esa relación. Has anyone ever said no to you, Mr. Whitehouse? That's an absurd question. Is it inconceivable that Miss Litton would say no to you? Of course not, but in this instance we were both saying yes. You're sure of that? Yes. Do you know of any reason why Miss Litton might make a false allegation of rape against you? No. It makes me worried about her, to be honest. But she doesn't gain any advantage by doing this, does she? Advantage? In terms of her career. Well, it's not going to help her career, is it? So it appears that after you end the relationship, she continues to work for you. And then when you show her you want her, which is what she wants, she accuses you of rape. Have I got that right? Look, I can see how that sounds. Well, it sounds very unlikely, doesn't it?
destroying my career was perhaps her goal. Why? Surely there are less catastrophic ways for her to express her hurt. She could have told your wife. La miniserie aborda de forma explícita los grises que rodean al tema del consentimiento y aún hoy hacen difícil visibilizarlo y condenarlo. Jurors don't like relationship rape, do they? What's there to like? Take it from your pupil, Mistress Maggie. Prosecuting sexual assault is as urgent as it is frustrating. Lest we forget, we live in a country where raping your wife wasn't legally considered rape until 1991. 1991. Y de la creatividad a la parte legal, ¿no? Es muy importante hablar de esto y por eso la doctora Flavia Cartavia, abogada feminista, está con nosotros. Buenas noches, Flavia. Buenas noches, gracias por la invitación. Hablábamos fuera de cámara respecto de la legislación en Argentina, ¿no? La ley habla a partir de los 13 años y hay un punto, digamos, que se discute desde las abogadas feministas, de los movimientos feministas respecto de si no es una generalización que a veces puede ser, puesta en duda, ¿no? Sí, en realidad el consentimiento siempre se puede discutir. Está muy claro para la ley que a partir de los 13 años es cuando una persona puede dar consentimiento sexual. Es decir, antes de los 13 años no hay forma de justificar esa cuestión. ¿Por qué no es a los 18? Pregunto en relación a lo legal de la mayoría de edad, cómo funciona y también en relación al riesgo que tiene una menor si hay un mayor del otro lado, ¿no? Bueno, la verdad es que las personas no se inician, o sea, una persona se puede iniciar sexualmente después de los 18 años, claramente, pero es común que se inicie con anterioridad. Sí. Por supuesto que una persona no es lo mismo, una persona de 14 años brindando su consentimiento con una persona de 16. Claro, entre menores. Entre menores de 18 años que una persona de 14 con una persona de 40, por ejemplo. Exacto, que hemos conocido incluso casos públicos de violaciones, ¿no? Y de denuncias de violaciones en este sentido que tiene una gravedad muy particular. Ahora, todas las campañas y las creaciones artísticas que venimos viendo son muy claras, ¿no? El no es no, digo, es una frase tan sencilla y conocida como contundente. ¿Por qué acá hay un espacio todavía, o como decías vos, de poder seguir discutiendo el consentimiento? Para entender cuáles son las pugnas que hay, ¿no? Para avanzar en la conquista de derechos. Bueno, está claro que cuando decimos que no es no, cuando decimos que sí es sí, pero tampoco es que nos vamos manejando por la vida haciendo esta pregunta, ¿no? Claro. No se dice siempre, no se verbaliza. O se verbaliza de otra forma, digamos, sí. Ahí está por ahí la cuestión de los grises. Lo que veíamos en las campañas publicitarias, que están muy creativas, que están buenas, que hasta nos pueden resultar graciosas, ¿no? Sí. Lo que vemos ahí es que evidentemente hay gestos, hay cuestiones que hasta incluso uno puede estar confundido en una situación y, bueno, también entender esto, ¿no? Bueno, me confundí, bueno, discúlpame, pero siempre el consentimiento lo podemos, es sugerible que se hable, es sugerible que ante la duda lo podamos preguntar, lo podamos hablar. El hecho de la comunicación de está bien esto para vos, estás de acuerdo, etcétera, ¿no? Que muchas veces esto es avasallado. Ahora, son delitos, cuando lo son, digo, cuando no hay consentimiento y hay una violación, son delitos de acción privada, como le llaman ustedes los abogados, ¿no? Son delitos a puertas cerradas, muchas veces difíciles de comprobar. Esto también es una complejidad, ¿no? Bueno, ahí es distinto cuando se trata en casos de menores de edad, sí. Donde ahí, si la escuela, por ejemplo, o un hospital o una institución toma conocimiento, la institución está obligada a denunciar. Elevar la denuncia, claro. Exactamente. Ya cuando se trata de personas mayores de edad, sí, son delitos de acción pública, pero de instancia privada. Es decir, que depende de que la persona realice la denuncia. Y en cuanto a las cuestiones probatorias, ha cambiado mucho nuestro sistema jurídico, donde antes se entendía que con el solo testimonio de la víctima no alcanzaba, y hoy en día el testimonio de la víctima es fundamental, porque como veníamos diciendo, suelen ocurrir casos, en general, por fuera de la mirada de los demás, se dan en ámbitos más privados.
Entonces ahí el testimonio de la víctima es fundamental. ¿Qué podemos analizar en el testimonio de la víctima? Bueno, va a haber pericias de distintos tipos y sobre todo vamos a manejarlos con los indicios. Ahora, volviendo al consentimiento, aparece, lo veíamos en Anatomía de un escándalo, pero hay casos que se empiezan a comentar no es el caso de esta serie, pero digo, hablando de lo que significa dentro de una relación o una relación que termina o una relación de matrimonio, el no consentimiento, ¿no? Es un tema también, ¿no?, que se empieza a discutir y que en un momento era muy tabú, muy difícil de verbalizar para las mujeres. Sí, siempre se les pregunta a las víctimas si fueron claras en decir que no, pero no se le pregunta a los agresores si efectivamente la persona le dijo que sí, la víctima, ¿no? Entonces, lo que hace la primera pregunta es revictimizar a la víctima y lo que hace la segunda pregunta es culpabilizar al agresor. Flavia, gracias por aclararnos tanto. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme a esta casa de todos. Muchas gracias. Flavia Cartavia, dando la perspectiva jurídica, que es tan importante, ¿no?, sobre este tema. Veníamos de la perspectiva creativa y después de la pausa hablamos de otros temas, hablamos de temas que también tienen que ver con el bien público. Quédense porque va a ser muy interesante compartirlo. Ya volvemos. Y vamos a hablar de la enfermedad de Chagas, una vez más en el programa, porque es muy importante visibilizar este tema y están con nosotros las biólogas Carolina Carrillo y Mariana San Martino. Bienvenidas a las dos, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir el cortometraje, el trabajo que hicieron audiovisual en torno a la enfermedad de Chagas, que no debe ser llamado mal de Chagas, lo decimos porque hay que aclarar esto, es importante. Vamos a compartirlo y charlamos con ella sobre la importancia de una ley ya reglamentada que hay que garantizar en su cumplimiento. Yo creo que el diseño y yo hemos nacido juntos, porque toda la vida me gustó diseñar. Lo que no me sale bien es la comunicación. En general prefiero que otro hable por mí, que otro lo diga. Cuando me fui a anotar en arquitectura, me hicieron un examen como de preingreso y allí la prueba de Chagas me dio positiva. Y ahí tenía 18 años. Me espanté, no podía creer que yo tenía una enfermedad que para mí era del campo. No tenía la menor idea de lo que era el Chagas. Era algo que no aceptaba tener, no quería esconder. Yo con el tiempo me di cuenta, pasados los años, que lo importante es conversar de lo que a uno le pasa, contarlo, en este caso del Chagas, difundirlo. Me parece que hay que hablar de Chagas. Bueno, ahí lo estábamos viendo, ¿no? Este caso de Fernanda. Ahora vamos a hablar de Chagas, pero arrancamos por cómo fue hacer el corto, cómo fue contar esta historia que está tan poco contada al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pensar en los cortos fue estratégico justamente porque cuando hablamos de Chagas, muchas personas todavía imaginan otra cosa. Entonces, elegir el contenido y las imágenes fue poder hablar de Chagas de una manera actualizada. Sí, además la importancia de hablar de Chagas en primera persona, digamos. Queríamos testimonios reales. Fuimos convocadas por ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con quien oficiamos de coproductoras desde el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas. Y el plan, bueno, frente al desafío de hacer una campaña publicitaria de comunicación sobre Chagas, fue de tomar estas decisiones y fue
La primera, historias reales contadas en primera persona. Sí, y saliendo de la estigmatización, ¿no? Hablábamos fuera de aire que se suele mostrar de una manera, se dice mal de Chagas, digo, todo mal en un punto comunicacionalmente. Sí, además del mal comunicacional, es un mal social, porque entonces seguimos pensando que el Chagas es una cosa que les pasa a otros o que está lejos, que ya no pasa. Entonces, comunicar bien es súper importante, justamente desde la base de comunicando bien, nos vamos a enterar bien y podemos abordar mejor la problemática. Claro, que es tan central. Ahora hablemos de cómo fue darle una perspectiva que sea accesible, porque es un tema que quizás el público en general puede sentir, a mí no me pasa, está muy lejos. ¿Cómo fue encontrarle el tono a estos cortometrajes? Y el tono, bueno, primero sacarle la palabra, el micrófono a los y las especialistas, que son los que a veces hablan o hablamos en difícil y aleja o te da esa sensación de este tema no me interesa, no lo entiendo. Al traer historias reales de 3 mujeres en contextos tan particulares, son Claro. 3 historias muy diferentes en su contexto, atravesadas por Tengo Chagas. Sí. Eso, digamos, mal que mal, interpela a distintos tipos de públicos y es a lo que apuntamos. Claro, y además en este caso de Fernanda rompe mucho tabú, mucho estigma, mejor dicho, en el sentido de que es urbano, ¿no? Siempre se lo estigmatiza como rural, un paraje, y no. Claro, rompe un estereotipo. La Sí. verdad es que quizás hace muchos años el Chagas era rural, pero hoy día el Chagas ya no es solo rural, sino también es urbano. 2 de cada 3 personas que tienen Chagas viven en ciudades. Claro. Y no solamente es latinoamericano, como era en un origen, sino que también está alrededor del mundo, porque hay Chagas donde hay personas con Chagas. Claro. Entonces, poder acercar la realidad del Chagas con historias que no causan horror, ni estigmatización, ni prejuicios, sino, mira, esta persona, aquella persona, cualquiera de nosotros podemos tener Chagas, puedes hacerte el test, es gratuito, son mensajes importantes para justamente poder abordarlo de mejor manera. Y entonces, ¿cómo es la vida de una persona que tiene Chagas? La vida, pueden ver el proyecto Chagas, los 3 Sí. capítulos, ven 3 vidas. Sí, hay pero, 2 más, además sí, de sí. que vimos, hay 2 más. Pero bueno, la vida, de 10 personas que tienen Chagas, 7 pasan toda su vida solo enterándose si reciben el análisis y si no, no van a tener ningún problema su salud física debido al Chagas. 3 de cada 10 sí pueden desarrollar la enfermedad 20, 30 años después de haber contraído el parásito y en ese caso pueden tener problemas cardíacos o digestivos y la vida depende de su posibilidad de acceso al sistema de salud, a los controles anuales que todo el mundo que tiene Chagas se debe hacer para detectar a tiempo los posibles daños y actuar en consecuencia. Siempre hay algo para hacer, eso es algo que siempre decimos, no es que listo, sentencia ni de muerte ni de una enfermedad terrible. Bien. Importante. Pero hay que acceder. Hay que acceder, En ese sentido, es importante señalar que el Chagas pocas veces tiene cura, en algunos casos particulares, pero siempre tiene tratamiento. Y el tratamiento mejora la calidad de vida. Eso es central. Y el Sí. tratamiento está además asegurado por ley, la ley. para toda Sí. persona que tenga Chagas. Sí, que es tan importante, por eso la importancia de la ley. Carolina, Mariana, muchas gracias a las No, dos. gracias Muchas a vos. gracias Un a vos, placer. Maxi. Qué importante, ¿no? Que lo cuentan de la manera que lo cuentan y esta creación del proyecto Chagas con estos 3 cortometrajes que los otros 2 los pueden encontrar también vía web. Nosotros nos vamos después de este programa que ha recorrido tantos temas, ¿no? Desde el consentimiento, desde todo el universo vinculado a lo viral, a Chagas y demás. Nos vamos, nos reencontramos la próxima semana aquí, como siempre, en la televisión pública. Gracias.